Hola, mi nombre es Mafe, soy de Colombia y me estoy abriendo este canal para empezar a compartir un poco sobre lo que será mi experiencia como au pair en Alemania. Honestamente, yo no sabía por qué parte del proceso empezar o qué tipo de videos montar sobre un tutorial, sobre recomendaciones que yo daría para esta etapa del proceso en específico, pero se me ocurrió la idea de que podría hacerlo por la razón del título, que es cómo afrontar esa primera entrevista que tenemos en la embajada de Alemania, por lo menos el proceso en Colombia. Entonces siento que no hay como mucha información en YouTube, como solamente he visto como dos youtubers, dos videobloggers que sigo en Instagram que tienen mucha información sobre cómo ser au pair en Alemania, específicamente desde Colombia, y la verdad es que esa información me ayudó mucho a mí y también me gustaría hacer eso por los demás, específicamente cómo es la entrevista en la embajada de Bogotá. Bueno, también me gustaría contarles un poquito sobre mi proceso y cómo llegué como a todo esto de convertirme en au pair. Yo realmente siempre he estado buscando como maneras de irme del país, como desde que estoy en la universidad siempre buscaba en internet voluntariados, working holiday visa, también working abroad, como páginas que te permiten intercambiar horas de trabajo por alojamiento, por comida, por vivir una experiencia diferente en el extranjero. Pero bueno, empecé a trabajar en recursos humanos de psicóloga y había algo como que me llamaba también a hacer otras cosas por mi vida. Me sentía muy contenta en mi trabajo, con las cosas que estaba haciendo, pero aún así sentía que necesitaba algo más, que quería hacer otra cosa diferente, como atender un trabajo normalmente de oficina. Entonces eso hice, empecé a investigar como desde el año pasado, así como profundamente qué es ser au pair, cuáles son los beneficios, porque sí conocía el programa, porque conocía varios programas de voluntariado, pero no tenía mucha información sobre cómo serlo en Europa. Y a mí la verdad nunca me ha llamado mucho la atención así Estados Unidos, entonces quería hacerlo en Alemania. El año pasado empecé a estudiar alemán por esa misma razón en la Universidad del Atlántico de acá de Barranquilla, en los cursos libres. Eso me dio como bastante ventaja al momento de presentar el certificado, porque si no lo sabes te piden una certificación de un A1 para poder presentarte a la entrevista en la embajada. Bueno, entonces yo empecé a investigar más, estaba haciendo también mi curso de alemán. Me topé el año pasado con una empresa que da asesoría sobre cómo ser au pair en Europa. Yo no tenía muy clara la diferencia sobre lo que es una agencia y una empresa, y tampoco sabía que para hacerlo en Europa no había necesidad de contratar una agencia. Yo había escuchado como de chicas que se habían ido solas, como sin necesidad de agencia, pero al mismo tiempo esa idea sentía que lo podía hacer, pero me daba un poquito de miedo porque va a ser la primera vez que viaje fuera del país. No se hubiese tenido como ese acompañamiento y me hubiese sentido mucho más segura como al momento de hacer la solicitud. Y así fue. La verdad es que tomé un servicio que se llama La Viajera Inteligente. Las recomiendo bastante, son muy buenas, como en cuestión del acompañamiento, de estar ahí cuando lo necesites para darte tips y recomendaciones para las entrevistas. Todo eso me gustó, pero también durante el proceso con ellas me di cuenta de que es algo que completamente lo puedes hacer sola, solo, y lo recomiendo. Cada vez que entro a páginas de Facebook donde hay chicas o chicos que también están en mi misma situación sobre irse del país como au pairs y empiezan como a buscar respuestas sobre con qué agencia sería mejor irse, yo les recomiendo lo mismo. Váyanse sin agencia, hagan el proceso por ustedes solos, ahórrese la plata que va a invertir en una agencia, que vas a invertir en una empresa que te da asesorías, y mejor inviértela en aprender alemán o en los vuelos o en algunas otras cosas que tienes que comprar antes de viajar. Bueno, entonces yo hice el proceso con La Viajera Inteligente. Ellas me ayudaron a encontrar mi familia ideal. Aún no los conozco, pero tengo ese buen feeling por la familia. Y viajo ahora dentro de 6 días. Estoy un poquito emocionada, nerviosa, como un montón de emociones mezcladas al mismo tiempo. Pero bueno, yo hice mi proceso con La Viajera Inteligente.
Ellas me ayudaron hasta el punto de la documentación, como hasta el punto donde ya tenemos la cita en la embajada. Y ese día pues me pasó algo. Yo tenía todos mis documentos en regla, así sentía yo. La familia me había hecho, según yo, el favor de enviarme los documentos desde Alemania hace como un mes y medio. Estamos hablando de diciembre del año pasado, diciembre del 2023. Ellos me mandaron los documentos a principios o a finales de octubre o a principios de noviembre. Era diciembre, era mi cita de la embajada, aún no los tenía en físico. Y dije, bueno, me los pueden mandar por correo, no hay problema, mándenmelos por correo, yo los imprimo y los llevo hacia la cita en la embajada, porque en mi cabeza y en la cabeza de las chicas de la viajera inteligente, pues no estaba eso de que tenía que presentar los documentos en original, como era una regla de oro de que los documentos debían ser, bueno, el contrato solamente el contrato debe ser original, pero que los documentos te los manden de Alemania. Yo no sabía eso, también había visto videos en YouTube. Y pequé por inocente porque vi a una chica que había hecho su proceso, pero imagínense, hace como 2 años, y las reglas cambian, las condiciones de la embajada siempre se las están actualizando, entonces también ojo con eso. Pero bueno, yo había visto el video de esta chica y ella dice como que no, le saca copia al contrato que le mandan los padres a través del correo electrónico y no hay problema con eso, pero sí hubo problema en mi caso porque ya en la página de la embajada decía exactamente contrato original, copia, 2 copias, y el contrato en original y aparecía como subrayado en negrilla. Ustedes, si están en ese proceso y se meten como a investigar cuáles son esos papeles que les piden, lo pueden ver ahí. Yo mi cerebro omitió eso completamente y solamente vi certificado de idiomas, que obviamente sí lo tengo yo porque yo fui la persona que hice el examen de certificación con el Instituto Goethe, entonces sí tenía el certificado de idiomas. Pero bueno, no tenía el contrato original, me pasó eso en la cita. Empecé a hablarle al asistente de cónsul sobre eso y ella me dijo, no, tienes que regresar con el contrato original y volver a sacar una cita. Bueno, yo súper decepcionada, pero de todas maneras volví a sacar mi cita, volví a viajar de donde yo soy, acá de la costa, hasta Bogotá. Y eso fue como un mes después cuando me llegaron los papeles, y después cuando ella me recibió los papeles nuevamente, porque literal fue la misma chica que me atendió la primera vez, ella me los recibió, los revisó todo, me había preguntado como ¿qué te faltó la vez pasada? Porque me acuerdo de ti. Yo le dije sí, nos faltó el contrato que todavía no había llegado desde Alemania. Se lo mostré, le mostré el original de mi certificado de idiomas, lo revisó, selló mi pasaporte, también me cobró los 75 euros que cuesta la visa. Ahora mismo no sé a cuánto está a pesos colombianos, creo que 321.000 pesos, 323.000, depende del cambio. Pero sí, deben llevarlos en efectivo porque no aceptan tarjeta ni nada de eso, entonces siempre en efectivo. Y me dio la opción, por si eres una persona que está en una ciudad diferente a Bogotá, te da la opción, ya sea que una persona autorizada por ti vaya a reclamar el pasaporte y luego, no sé, te lo envíe como por Servientrega o Interrapidísimo, o te envían directamente a tu casa el pasaporte. Tienes esas 2 opciones cuando ya tienes el visado aprobado y llega hasta tu casa. Mi proceso fue súper rápido. Yo siento que también es porque fue la misma señora que me atendió la primera vez. Entonces, pues sí, como la primera vez me dijeron tienes que regresar, la segunda vez fui y ya a los 2 días me enviaron un correo como diciéndome su pasaporte está listo, ya puede venir a recogerlo. Y me hizo el favor una persona conocida en Bogotá de reclamar mi pasaporte. Ya lo tengo acá y ya viajo dentro de 6 días. Bueno, como uno de los propósitos de este video también es para que las personas que están en este proceso para hacer au pairs en Alemania hagan este proceso un poquito más suave de lo que me tocó a mí por no leer bien lo que decía el enunciado ahí en la página de la embajada. Como a seguir todo tal cual, al pie de la letra como lo dice en la página, y les aseguro que les irá súper bien porque las posibilidades de negación de esa visa son súper bajitas. Con tal de que tengas todo en orden, tengas todos los papeles vigentes, en regla, pues te va a ir súper bien. A mí en lo personal no me hicieron ningún tipo de entrevista, como preguntándome por la familia, dónde voy a vivir, como cosas
sobre mí o de la familia, no, simplemente leyeron mi carta de motivación como enfrente mío. Yo vi que estaba leyendo mi carta motivacional, la que hacemos en alemán, y pues listo, eso fue como mi entrevista en la embajada, pero estaba escuchando a la chica que tenía al lado y a ella sí le hicieron varias preguntas, eran súper normales como ¿por qué te quieres ir? ¿Qué motivación tienes para el tiempo después? Si te quieres quedar, como cosas así. No, no es una entrevista fuera de lo normal, nada del otro mundo, simplemente es así como dónde conociste a la familia, preguntas que seguramente si ustedes han estado como empoderándose en su proceso y muy al día con todo, va a ser muy muy fácil de contestar. Bueno, el primer documento que tengo acá en la lista es el formulario de solicitud de residencia y el segundo es el formulario de artículo 54. Estos dos siempre vienen pegaditos. Voy a dejar acá el link en la descripción porque creo que hay dos como rondando por ahí. Como siempre recomiendan rellenar el uno o el otro, pero yo recomiendo rellenar el virtual porque es el que aparece en la página de la embajada y además creo que es como el que está actualizado. Porque además es como muy fácil llenarlo como virtualmente y no hay necesidad de imprimirlo y luego empezar a llenar todo a mano, no, ya no hay necesidad de eso porque hay un formato virtual que te permite como llenar todo y ya al final te arroja el código de barras con el que creo que finalmente allá en la cita de la visa te hacen el cobro de los 75 euros para pagar la solicitud de ese visado. Pero pues sí, están ambos juntos, son un documento junto que tú lo rellenas virtualmente y ya luego lo imprimes. El tercero que tengo por acá son las fotos biométricas tipo pasaporte. Bajo un estudio fotográfico, pides que te tomen ese tipo de fotos. Ellos saben cuáles son la medida, pero igual yo también lo voy a dejar por acá. Es 3.5 por 4.5. Le pueden decir como que es para Alemania, que necesitas fotos para hacer una solicitud de visado nacional a Alemania y ellos saben cómo tomarte las fotos con un fondo así grisáceo, como tirando a blanquito entre gris. El pasaporte en físico, obviamente yo también llevé una copia del pasaporte, no me la pidieron, pero como un documento plus. Fotocopia del pasaporte, 3 copias. Seguro médico que te lo da la familia. Es súper importante que hablen con su familia sobre esto porque el seguro médico es indispensable en la cita de la embajada. Ellos te lo envían, es una afiliación que va por un año, que es de tu año au pair. Entonces debe empezar el mismo día que empieza tu contrato y el día que finaliza tu contrato también se finaliza el seguro médico. También por acá tengo hoja de vida tabular, encuentras como varios formatos en internet. Es una hoja de vida súper fácil, lo único que debe tener es todo lo que has hecho tú en tu vida laboral, educativa, desde que empezaste transición acá en Colombia, como hasta que finalizaste el bachillerato, luego si hiciste estudios complementarios, técnicos, universitarios, todo, voluntariado, todo, agrégalo ahí y que sea en alemán, porque todos los documentos, contrato, carta motivacional, todos los documentos deben ir en alemán. Ahora sí viene el contrato au pair en alemán, firmado, original, deben enviártelo los padres desde Alemania, te llega a tu casa y tú lo firmas pues con la fecha en la que lo firmaste. El certificado alemán y sus copias, hay muchos institutos con el que puedes hacer el certificado, aparte del Goethe con el que yo lo hice, creo que está el OSD, está DALF, no recuerdo los otros nombres, pero hay otras opciones, pero el más famoso siempre es el Goethe y ellos te entregan el certificado. Ese sí o sí lo vas a tener tú cuando te entreguen el certificado de aprobación del examen. Certificado de residencia con todos los nombres de la familia, papá, mamá y los niños, sí. Te lo envían los padres, tú simplemente le sacas una copia, porque lo único que te deben enviar los padres, si te envían todos los documentos súper bien, pero lo único en regla que debería llegarte a tu casa es el contrato con la firma de ellos, así que se sienta el bolígrafo. También por acá, carta motivacional en alemán y sus copias, ya hablamos de que debe ser en alemán. Si sientes que no tienes así como la habilidad para escribirlo bien bonito, puedes como recurrir a un traductor o a alguien que te ayude, o la puedes pulir en internet, como hacerlo súper bien, ser recursivo si lo necesitas. Cuestionario de la agencia de empleo que está en la página de la embajada, ese tú lo descargas, ahí mismo está como en el link,
oficial de la página de la embajada con todos los documentos te aparece justamente ese. Se abre otra pestaña y ese simplemente lo descargas, se lo mandas a los padres para que ellos lo llenen y también le pongan sus firmas al final. Es un cuestionario y también lo revisan. Lo que pasó conmigo es que mis host parents hicieron como un error ahí, como que tacharon ya que sí en alemán y nein al mismo tiempo. Entonces luego lo que hicieron en la cita de la embajada fue que la cónsul me dijo, bueno, entonces yo voy a interactuar con ellos, voy a chatear con ellos por el email para que ellos me confirmen eso. No hubo tanto problema, pero sí es mejor llevar todo en regla, todo como sin tantos tachones, como los documentos así limpiecitos y que se vea como la respuesta clara. Eso sí, como a tenerlo en cuenta con los documentos y además es muy fácil rellenarlo también. Y finalmente, carta de invitación. A mí las chicas de la Viajera Inteligente me han recomendado un montón guardar todos estos papeles, no solamente para la cita en la embajada, si no son como tan relevantes o lo que sea, sino también para el momento de viajar, como llevar todos esos documentos originales y mostrarlos en migración si en algún momento llegan a pedirlos. Pero sí, carta de invitación como documento final. Entonces, esos son todos los papeles. Voy a dejar la lista por si tienen como alguna duda sobre ellos. También voy a estar pendiente de los comentarios. Pero si tienen todo esto en regla, así tal cual, les va a ir súper bien en esa entrevista en la embajada. La verdad es que me siento súper emocionada. Ya lo he repetido muchas veces, tengo nervios, tengo un poquito de ansiedad, pero más que todo emoción y alegría por todo este proyecto que no fue fácil, como les conté. Pero si he llegado hasta este punto es por algo y estoy como muy emocionada por hacer ese switch a una nueva vida, a poder empezar desde cero y también poder tener más aventuras, otras oportunidades, otra calidad de vida también. Entonces, muy emocionada por empezar a compartir esto también por este canal y empezar a hacer más vlogs sobre lo que será mi vida en Alemania. Bueno, ahora sí me despido. Gracias por ver este video. Chaito.